Buenos días. 11:36 de la mañana, martes 23 de mayo del 2023, a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del juez Cheto Isoria, va a llevar adelante la audiencia de tutela de derechos solicitada por la defensa de la señora Emperatriz Elizabeth Pérez Castillo en el expediente 2020-21-6. Esta audiencia además está registrada en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Gracias, señor juez supremo. Por el Ministerio Público, Verusca López Aragón, fiscal adjunto supremo de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos de corrupción de funcionarios del Distrito Fiscal de Lima, con domicilio procesal en la avenida Bancay, 9º piso, cuadra 5, y con correo electrónico blopez@mpfn.gov.p. Gracias. Gracias. Defensa Pública, doctora Guamán. Gracias, señor juez supremo. Nuevamente, buenos días a usted, a la señorita representante del Ministerio Público, al señor abogado de la Procuraduría y al señor abogado de la Defensa Libre. Me acredito como defensa necesaria en mérito del oficio número 0020-2021-6-5001-JS-PE01, mediante el cual su despacho supremo hace requerimiento para la designación de una defensa necesaria a fin de asumir la defensa necesaria de la investigada Emperatriz Elizabeth Pérez Castillo en caso de que su abogado de libre elección no concurra a esta audiencia. Y me presento como abogada defensora pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, María Antonieta Guamán Vara, con registro del Colegio de Abogados del Cusco, número 3138, domicilio procesal en Girón Caraballo 831, oficina 501, casilla electrónica SINOE 57067, correo institucional maria.guaman@minjus.gov.pe, correo Gmail maritabara99@gmail.com, teléfono de contacto 992-642205, a disposición de su despacho supremo. Gracias. Gracias, doctora. Defensa de la señora Pérez. Doctor Orrego. Muy buenos días, señor juez supremo, y a todos los presentes. Mi nombre es José Orrego Sánchez, abogado y defensor de la doctora Emperatriz Pérez Castillo, con registro del Colegio de Abogados del Callao 4939, domicilio procesal en la casilla 4440 del Colegio de Abogados de Lima, casilla SINOE 24502 y correo electrónico jorrego2011@gmail.com. Muchas gracias. Gracias. Doctora Guamán, se encuentra presente la defensa de la señora Pérez, queda dispensada de continuar en esta audiencia. Muchas gracias, señor. Doctor Orrego, tiene 15 minutos. ¿Cuánto le necesita para hacer sus argumentos en esta tutela? Me parece que los 15 minutos que usted me está ofreciendo, señor magistrado, es suficiente. Le agradezco mucho. Adelante. Muchas gracias. Señor magistrado, mi patrocinada Emperatriz Pérez Castillo se le inició una investigación, unas diligencias preliminares a través de la disposición número 4 de fecha 13 de agosto del año 2020 ante la Primera Fiscalía Transitoria. Luego, en el año 2021, exactamente el 7 de junio de 2021, la misma Fiscalía dictó la disposición número 20, mediante la cual se le amplió los cargos imputados a mi patrocinada, incorporando el delito de organización criminal. Finalmente, se dictó la disposición número 74. ¿En qué fecha? El 6 de febrero del año 2023, que entre otras cosas, no solamente precisó los hechos imputados a mi patrocinada, sino que le amplió otros hechos. Específicamente, le amplió su presunta participación en la concesión irregular, ilícita, de un recurso de casación para un litigante llamado Salvador Castañeda, y que en razón a ese hecho, mi patrocinada habría cometido el delito de cohecho pasivo, pero también el delito de cohecho activo, porque le habría solicitado a los dos magistrados con los que conformaba sala que firmaran la resolución bajo cargo de una promesa futura en beneficio de estos dos magistrados. Esta disposición número 74 del 6 de febrero del año 2023 fue notificada a nuestro domicilio procesal el 13 de febrero del año 2023. ¿Y qué decía, entre otras cosas, esta disposición? Que se citaba a mi patrocinada para el día 17 de febrero a fin que rindiera su declaración indagatoria como procesada. Llegada la fecha en mención, cumplimos con presentarnos a la diligencia virtual. Tanto mi patrocinada como quien les habla somos pacientes oncológicos y por esa razón se nos solicitó de manera virtual. Pero la señora Emperatriz Pérez Castillo
en ese momento conformaba la sala de emergencias que había constituido la Corte Superior de Justicia del Callao para atender los casos de manera mixta por vacaciones del Poder Judicial. Entonces, iniciada la declaración con 45 minutos de retraso, le solicitamos a la fiscal encargada de la declaración que la suspendiera y que nos reprogramara la diligencia en virtud de la explicación que le acababa de dar. Bueno, transcurrido el plazo o llevado a cabo la diligencia el día 17 de febrero, nunca más la Fiscalía programó la declaración de la señora Emperatriz Pérez Castillo. No se dictó ninguna disposición o providencia con el propósito de recibirse la declaración de mi patrocinada, escuchar a Emperatriz Pérez Castillo con respecto a los nuevos cargos que se le imputaban, de suma gravedad, por cierto, lo que nos obligó a nosotros que mediante escrito de la defensa numerado 67 de fecha 11 de abril del año 2023, le presentáramos un escrito a la Fiscalía, reitero, solicitando la declaración de mi patrocinado. Inmediatamente, la Fiscalía dictó la providencia 212 del 2023, el 12 de abril del 2023, en el que su proveído decía, téngase presente la reprogramación solicitada para ser atendida en su oportunidad. Es todo lo que nos dijo la Fiscalía. En mérito a eso, señor juez, nosotros presentamos un siguiente escrito, el 69, de fecha 17 de abril del año 2023, en el que le expresamos a la Fiscalía nuestra disconformidad a la forma en que había sido proveído el escrito, en el que se decía que se iba a reprogramar, pero no se señalaba una fecha. Y en virtud a eso, la Fiscalía nos saca un nuevo proveído, esta vez con la providencia número 214 del año 2023, del 24 de abril del año 2023, donde dice no ha lugar a su pedido a que se programe inmediatamente la declaración de la señora Emperatriz Pérez Castillo para ejercer su derecho de defensa, porque el plazo de las diligencias preliminares habría concluido. Es lo que nos dice el representante del Ministerio Público. Y es ahí donde nosotros presentamos la tutela que le estamos planteando en este momento. La grave afectación al derecho de toda persona de ejercer su derecho de defensa y de ser oído con respecto al representante del Ministerio Público por los cargos nuevos que le había imputado a partir de la disposición número 74 y la grave afectación a los derechos constitucionales que la actitud del representante del Ministerio Público ha adoptado. Ahora bien, señor magistrado, podría tratarse que el Ministerio Público le diga, bueno, pero los plazos los teníamos vencidos y en razón a eso ya no podíamos tomar la declaración. La pregunta que cae de Maduro es, ¿y entonces para qué dictó la disposición 74 el 6 de febrero? Si ya tenía los plazos vencidos. Más grave aún resulta, señor juez supremo, que nosotros hemos hecho una revisión de la carpeta fiscal y hemos podido apreciar que la Fiscalía ha dictado entre 12 y 13 providencias o disposiciones después del 6 de febrero y hasta el 24 de abril, que es la última vez en que nos dice no les voy a tomar la declaración a la doctora Emperatriz Pérez Castillo, en la que ha resuelto unas peticiones, ha impulsado el proceso o ha resuelto alguna petición planteada por otra defensa. Así, por ejemplo, el 27 de febrero dictó la disposición número 76, que dio cuenta de un escrito presentado por el procesado Ricardo Pastor Arce. Luego, el 28 de febrero, dictó la providencia 207, donde también el procesado Omar Marcos se provee un escrito presentado por él. El 2 de marzo dicta la disposición 208, el 16 de marzo la 209, el 16 de marzo la 210, el 14 de abril la 211, el 12 de abril la 212, el 18 de abril la 213 y llega el día 24 de abril, que es la fecha en la que nos deniega por segunda vez fecha para que mi patrocinada pueda expresarse libremente con respecto a los cargos imputados en su contra y dicta la disposición 214, el 4 de mayo dicta la 216, el 11 de mayo la 217, el 5 de mayo la 218 y el 11 de mayo la 219. Entonces, señor magistrado, no entiendo por qué razones el Ministerio Público se niega a recibirle la declaración de mi patrocinada si desde el 17 de febrero hasta el 11 de mayo ha venido dictando providencias, disposiciones, impulsando el proceso, solicitando documentaciones, proveyendo otros escritos, cuando fácilmente pudo haber recibido la declaración de la señora Emperatriz Pérez Castillo. Y por eso nosotros sentimos que se ha atentado gravemente el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que establece las garantías judiciales de que toda persona tiene que ser escuchada cuando se le imputa un cargo.
porque eso también está en el artículo 139 de la Constitución, específicamente en su inciso 14, en el que toda persona tiene derecho a no declarar o a declarar. Y así también ha sido recogido por el Tribunal Constitucional en la sentencia 1078 del 2007, 3378 del 2019, 2738 del 2014 y un sinnúmero de resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional donde señalan el derecho de todo ciudadano de ser escuchado, ya sea por el juez o por el fiscal cuando es investigado por un hecho concretamente imputado. Por esas razones, señor juez supremo, muy respetuosamente solicitamos a su despacho declare fundado el pedido de tutela planteado por esta defensa y le pida al Ministerio Público que reciba la declaración de la señora Emperatriz Pérez Castillo a fin que pueda ejercer libremente su derecho de defensa y pueda contrarrestar los cargos realmente graves que le han interpuesto a mi patrocinada sin sustento alguno y en los cuales se han basado en meras especulaciones sin ningún elemento de convicción que realmente recoja la imputación planteada contra la señora Emperatriz Pérez Castillo. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias. Doctora López, señor fiscal, tiene el uso de la palabra. Bien, gracias, señor juez supremo. En primer término, el Ministerio Público solicita a su despacho se declare infundado la tutela de derechos postulada por la imputada Emperatriz Pérez Castillo, en atención a las siguientes razones. Señor magistrado, en el caso que nos trae y nos convoca esta audiencia, no existe vulneración alguna a algún derecho fundamental, mucho menos al derecho de defensa. Por lo tanto, no implica o no se necesita poder remediar o corregir alguna supuesta arbitrariedad por parte del Ministerio Público, pues este despacho se ha desempeñado con prolijidad y a la luz y de cara a la norma procesal a la que debemos observar. Por las siguientes razones. Señor juez, esta investigación ha concluido el 18 de febrero del presente año. La imputada Emperatriz Pérez Castillo ha sido debidamente emplazada para poder ejercer su derecho de defensa plenamente. No se debe, no debe pasar por alto que después de haberse emitido la disposición de precisión de cargos y ampliación de los mismos en contra de la referida imputada, se le ha dado la oportunidad de que pueda ejercer su derecho de defensa, conforme fluye del acta de declaración de la referida ya señalada imputada, Pérez Castillo, de fecha 17 de febrero del 2023. Es decir, con la disposición 74, por medio de la cual se le amplían los cargos, se le emplaza válidamente para que concurra al despacho a declarar el día 17 de febrero del 2023 a las 10 de la mañana. Diligencia que no es cierto, como lo señala el abogado, empezó 40 minutos después, pues la fecha que fluye de este documento de acta de declaración tiene como hora 10 y 10 de la mañana. Eso en primer término. Entonces, podemos concluir a partir de esta acta de declaración que la señora Emperatriz Pérez Castillo sí se hizo presente en la fecha indicada para ejercer su derecho de defensa que le dio la oportunidad de hacerlo el Ministerio Público. Ahora, esta diligencia de declaración se frustró por causas imputables a la misma investigada, Pérez Castillo, y no solo a ella, sino al abogado presente en esta audiencia. Porque la señora Emperatriz Pérez Castillo, alegando de manera genérica que tenía diligencias que atender en su despacho, señaló que pedía que se reprograme la diligencia. Ante lo cual la fiscal señaló, sin siquiera haber motivado o sustentado de manera objetiva cuáles eran esas razones que le impedían continuar con la diligencia. Simplemente se limitó a decir que tenía diligencias. Todos los magistrados tenemos diligencias, pero no acreditó específicamente cuál era la diligencia que obstaculizaba el normal desarrollo de esta declaración. Lo dijo de manera declarativa y genérica. Ante lo cual la fiscal que atendió el caso, señor magistrado, la diligencia, sugirió que en todo caso se podía continuar esta declaración en horas de la tarde. En horas de la tarde, a lo cual el abogado se negó y dijo que él no podía concurrir en horas de la tarde
porque tenía diligencias. No, ¿por qué no? Porque no podía. No tenía, nada más que no podía. Tampoco el abogado sustentó de manera suficiente, objetiva, las razones que impedían que esta diligencia se desarrolle en horas de la tarde. Señor magistrado, nadie puede alegar perjuicio en su propia negligencia. Tanto la imputada como el abogado sabían perfectamente bien que esta investigación vencía el 18 de febrero. Y a pesar de ello, frustraron la declaración de la propia imputada. Esto no puede ser una razón atribuible al Ministerio Público, pues conforme fluye del acta de diligencia, ha quedado sentado y ha quedado señalado las razones por las cuales se suspendió esta diligencia, que fueron a pedido de la imputada y su abogado, y quienes se negaron a continuar en horas de la tarde. Ante el vencimiento del plazo, es imposible que la Fiscalía prosiga realizando actos de investigación, puesto que sabemos que en nuestro Código Procesal Penal las etapas son preclusivas. A la fecha, la investigación preliminar ya se encuentra vencida. Y no solo ello, señor magistrado, para demostrar también la probidad y buena fe de la defensa técnica, tenemos que hacer un análisis más a fondo. ¿Cuál es? Que esta diligencia se frustró el 17 de febrero del 2023 por la imputada y su abogado. Segundo, a pesar que esto se suscitó el 17 de febrero del 2023, debemos preguntarnos, ¿cuándo solicita el abogado que se le vuelva a reprogramar la diligencia de declaración a su patrocinada? El 11 de abril del 2023, es decir, señor magistrado, casi después de 2 meses de frustrada la diligencia. Casi después de 2 meses, cuando ya el plazo estaba más que vencido. Y todavía insisten que se le ponga una fecha. Por eso la Fiscalía le ha proveído, acorde a derecho, estando a un plazo vencido, que se le atenderá en su oportunidad, porque el plazo está vencido, será atendida, porque la investigación no ha terminado. Recién vamos a pasar a etapa de investigación preparatoria, y en la etapa de investigación preparatoria también tendrá la oportunidad de ejercer su derecho de defensa. Por lo tanto, el derecho de defensa no se ha visto recortado en ningún momento por el Ministerio Público. Son por causas atribuibles a la propia defensa y a su patrocinado, que después de 2 meses vinieron a insistir. Ahora, es falso, totalmente falso, que durante todo este tiempo se ha estado haciendo, ha señalado de manera enfática que se ha estado realizando por parte de este despacho la solicitud de documentos, se ha estado impulsando la investigación, proveyendo determinados escritos. Señor magistrado, todo el bagaje de disposiciones y proveídos que ha dado cuenta el abogado no son disposiciones que resuelvan de fondo alguna situación. Son escritos, son documentos, son recaudos que remiten a este despacho y constituyen acciones de mero trámite, las cuales no representan un impulso sustancial a la investigación propiamente dicha. Simplemente se tiene que proveer lo que llega. Eso no se puede dejar de proveer, pero eso no implica que se esté haciendo actos de investigación. Desde el día en que vencieron las diligencias, no se ha vuelto a hacer ningún acto de investigación. Otro de los coimputados de Emperatriz Pérez Castillo, Pastor Arce, también ha pedido que se le tome su declaración y también ha sido denegado en el mismo sentido que a la ahora peticionante, en cuanto que el plazo ya se ha vencido y la Fiscalía no puede hacer investigación fuera del plazo establecido. Señor magistrado, ningún derecho fundamental es ilimitado, ningún derecho fundamental es absoluto. Todos los derechos fundamentales son limitados y también tienen que ser regulados de acuerdo a nuestra normativa interna. Conforme lo señala el Código Procesal Penal, cuando se refiere a la declaración del imputado en el artículo 86, numeral 1, señala, en el curso de las actuaciones procesales, en todas las etapas del proceso y con arreglo a lo dispuesto en este código y con arreglo. Entonces, en todas las etapas del proceso y con arreglo a lo dispuesto en este código, el imputado tiene derecho a prestar declaración. ¿Qué quiere decir ello? Que el imputado no puede hacer un ejercicio indiscriminado, absoluto y abusivo de su derecho que le asiste de declarar. Existen etapas preclusivas y en cada etapa existe la oportunidad de declarar. Y si no lo hace, más aún por causas atribuibles a su propia negligencia,
tendrá que esperar la nueva oportunidad para que pueda hacer uso de ese derecho que le asiste. Porque si nosotros vamos a amparar este tipo de pedidos, tendríamos también que amparar pedidos que desnaturalizan la preclusividad del proceso penal. Por ejemplo, si yo soy imputada y no he declarado durante la preliminar ni la preparatoria y quiero declarar porque tengo derecho en la intermedia, o sea, el fiscal me tiene que recibir en la intermedia mi declaración, porque tengo el derecho. No, pues, o sea, bajo esa línea de razonamiento tenemos que ser respetuosos del cumplimiento de los plazos del proceso penal. En este caso, señor magistrado, el proceso ya ha concluido. Se le ha dado la oportunidad. Distinto fuera que la fiscalía nunca le hubiera dado la oportunidad, nunca lo hubiera emplazado para defenderse, lo cual no es así, porque ya como lo expliqué, se le ha emplazado válidamente, ha concurrido y por su propia voluntad no han querido proseguir con la diligencia. Bajo esas consideraciones, señor juez, el Ministerio Público se ratifica una vez más en solicitar se desestime la tutela planteada por la defensa técnica de la imputada Emperatriz Pérez Castillo. Gracias. Gracias. Doctor Orrego, ¿tuvieron ustedes conocimiento que ya había concluido la investigación preliminar? No, señor magistrado. Nosotros hemos tomado conocimiento porque ante nuestro segundo pedido de declaración, nos emiten una providencia el 24 de abril y ahí recién nos dicen que ha concluido la investigación. Jamás nos dijeron que había concluido, pero lo más grave, señor magistrado, permítame solamente intervenir. Nosotros, en razón a eso... A su réplica, es una pregunta que ya luego puede trasladar. Sí. Ya. Adelante, siga. Sí, lo que quería decirle es que nosotros ante esa situación, ante la indefensión que creemos que han incurrido contra mi patrocinada, hemos solicitado el uso de la palabra ante el señor fiscal y nos ha proveído mediante providencia 218 de 2023, dando cuenta de nuestro escrito el 5 de mayo, diciéndonos conceder la entrevista. Nos han concedido. Pero hoy día yo he escuchado a la señorita representante del Ministerio Público que ya van a formalizar y ahí ya nos defenderemos. O sea, se rompió el principio de objetividad. ¿Ya para qué voy a hablar con el señor fiscal si ya la señorita fiscal nos ha dicho que van a formalizar? Ya perdí toda oportunidad. Pero lo más grave, señor juez supremo, lo que más me llama la atención es que diga que yo no sabía que se había reinstaurado el principio dispositivo del Código Procesal Penal, porque dice, es culpa del señor abogado porque recién pidió declarar en el mes de abril. Señor juez, discúlpeme, pero yo no tengo por qué hacer ese pedido de reprogramación. Es obligación del señor fiscal programar las diligencias o reprogramar las diligencias que ya había señalado. Ahora, dice, no hemos probado. ¿Qué voy a probar si es un hecho notorio que la señora Emperatriz Pérez Castillo es una juez en actividad que ha sido designada en una resolución publicada en el Diario Oficial del Peruano para ejercer funciones en el mes de febrero como juez? O con todo respeto, la señorita fiscal, no tiene conocimiento de las actividades que hacen los jueces de vacaciones, que tienen audiencias diarias, que tienen No le voy diligencias. a permitir Entonces, esas alusiones entonces, porque no- son irrespetuosas. No he sido respetuoso, no he sido respetuoso, no he sido respetuoso. Señor, yo le pediría que no me interrumpa la señorita fiscal, por favor. Yo no he interrumpido Hay que su... cuidar también un poco la prensa, hay que cuidar. Sí. Entonces, yo, señor magistrado, no hay un principio dispositivo en el modelo procesal peruano para que yo tenga que solicitar a impulso de parte lo que por derecho, por lo que la Constitución y los documentos internacionales suscritos por el Estado peruano han embrincado dentro de nuestra legislación como un derecho constitucional, que mi patrocinada pueda declarar y decirle qué es lo que tiene que decir con respecto a las imputaciones. Pero hay algo también terriblemente grave, señor. La señorita fiscal dice que el 18 de febrero acababa el plazo y citaron a mi patrocinada para el 17, o sea, sin ninguna oportunidad procesal de poder presentar pruebas. Le imputaron un grave delito de cohecho activo, cohecho pasivo por hechos nuevos y solamente hubiese tenido un día para poder presentar pruebas, señor magistrado. Porque después de eso dice que no iba a recibir nada, ni iba a realizar ninguna actividad probatoria. Entonces, fíjese usted la envergadura de la gravedad de la actitud de la fiscalía, que le acaba de decir a usted que Emperatriz Pérez Castillo y su abogado solamente íbamos a tener un día para poder desvirtuar una grave imputación por cohecho activo y cohecho pasivo, señor magistrado. Es así como debe manejarse una investigación. Es una diligencia preliminar justa, equitativa, con igualdad para una persona que se tiene que defender de cargos tan graves, darle un día. Yo creo, señor magistrado, que con lo dicho por la señora representante del Ministerio Público, me queda claro que solamente hubo una intención
Solo hubo una intención con la disposición 74 de marcar nuevos hechos y no dar la oportunidad a mi patrocinado ni a este abogado de defender a la señora Emperatriz Pérez Castillo. El día 6 sale la disposición, el 13 me notifican y ya para el 18 estaba vencida la investigación. No entiendo cómo podríamos habernos defendido, señor magistrado. Le agradezco mucho por permitirme esta intervención. Muchas gracias. Gracias. Doctora López, más bien, antes de que darle el tiempo, que me explique respecto del vencimiento de la investigación preliminar. Usted dice que venció el 18 de febrero, ¿verdad? Correcto. Ya. ¿Y eso ustedes se pidieron una disposición o una providencia? Señor magistrado, conforme a la dinámica del desarrollo del proceso penal, el proceso penal tiene una etapa que es la preparatoria y está subdividida en dos fases, la preliminar y la preparatoria propiamente dicha. Si no se lo... Cuando estamos en ya una etapa preliminar, no corresponde emitir ninguna disposición que dé por concluido el plazo. Esta disposición se estila y conforme a mandato legal se realiza cuando se da por concluida la preparatoria, supuesto Entonces, que no se doctora, fija en el doctora, plazo. entonces va mi siguiente pregunta. ¿Cómo se enteran los demás que ya terminó la preliminar? Señor magistrado, es fácil de responder esa pregunta. A ver, Todos los abogados y sujetos procesales involucrados en una investigación están en el deber y obligación de saber el plazo establecido por el Ministerio Público y cuándo éste vence. Porque no es al vencimiento, hay un plazo máximo. La Fiscalía puede dar por concluido antes de la investigación, pero también hay un plazo máximo que estaba previamente establecido. Este proceso se adecuó a la ley de crimen organizado por 36 meses, o sea, ese es el plazo. Entonces, aquí debe de entrar a tallar la diligencia de todo abogado que asume una defensa y es el llamado a tener el deber y la obligación de saber cuándo vencen las investigaciones. Eso no se lo tiene por qué decir la Fiscalía. En el caso de la preparatoria sí es imperativo porque ya está bajo control judicial y hay que comunicar al juez. Supuesto que tampoco es de aplicación en la etapa preliminar. No existe ningún mandato judicial que nos otorgue o nos obligue a los fiscales a emitir una disposición que diga dese por concluida la investigación preliminar. Eso no existe. Todo abogado está en la obligación de hacer los seguimientos, del análisis y de llevar con responsabilidad las causas que asume en defensa. Y se sabía, de acuerdo a todas las disposiciones emitidas, que iba a vencer de manera inexorable el plazo el 18 de febrero. Eso con un simple análisis de todas las disposiciones que se han emitido a lo largo de este proceso, incluidas las disposiciones de suspensión de plazo por la época de emergencia sanitaria. doctora, entonces, en ese sentido, en esa misma línea suya, si esta declaración que se programó para el 17, ¿cuándo fue usted que la programaron? ¿Qué día la dispusieron? El 13, escuché, ¿no? Claro, el 13 se programó Ya. y se notificó. Y ustedes también sabían que vencía el 18. Nosotros, por supuesto, sí sabíamos. Correcto. Entonces la programaron para el 17, ¿verdad? Correcto, lo programamos antes de que vence el plazo. Claro, está bien. Y esta se frustró por una situación de la señora que tenía diligencias, etcétera, ¿no? O por lo menos eso es lo que dijo. Eso es lo que dijo, correcto. ¿Y ustedes por qué no la reprogramaron de inmediato si tenían la intención de escuchar su declaración? Nosotros no le reprogramamos porque el plazo al día siguiente de la declaración ya había vencido. Bueno, ustedes se hubiesen impuesto, ¿no? O sea, ustedes son la fiscalía. No, pero nosotros ya frente al plazo vencido y frente a la situación que se frustró por razones no imputables al Ministerio Público, ya no teníamos nosotros por qué tampoco reprogramarle la diligencia, ¿no? Porque ya no había plazo, señor magistrado. Quiero que esto se entienda bastante bien. El Ministerio Público ya no puede ampliar ninguna diligencia ni hacer actos de investigación después de vencido el plazo. Ese es el punto. Y tampoco se le ha tomado a ningún otro imputado porque ha habido programación de otro imputado, porque no ha sido la única imputada involucrada en la disposición 74 de ampliación. Y todos han tenido su oportunidad de venir a declarar. Y cuando se les da la oportunidad no han venido porque estaban de vacaciones, estaban de viaje y una serie de razones.
Y tampoco se les ha tomado ya vencido el plazo, porque quiero enfatizar en esto, la oportunidad se les dio, vinieron, y peor aún, la señora vino, pero lo suspendió y no quiso venir en la tarde para continuar, ¿no? Entonces ya bajo esa premisa el Ministerio Público continuó con lo que corresponde, porque el Ministerio Público tampoco formaliza de manera directa. Este es un proceso especial. Como sabemos, hay que someterlo aún a un informe que será elevado a la Fiscalía de la Nación, ¿no? Y el informe justamente está en elaboración. Ya, ¿concluyó? No, voy a hacer mi réplica. No, yo le había dado tiempo para su réplica. Ah, no, yo le estaba respondiendo, señor juez, a su Le doy intervención. 3 minutos para su réplica. Ya, Ahora le vamos perfecto. a continuar. Muchas gracias. El abogado indicaba que yo, bueno, que la suscrita, representante del Ministerio Público, he esbozado la siguiente afirmación, que es culpa del abogado que recién pidió. En ningún momento yo he vertido esas frases a las que me atribuye el abogado. Yo lo que he señalado es que el abogado tampoco hizo notar la premura, la necesidad urgente que tal vez tendría su patrocinada de declarar, ¿no? Al día siguiente o al día subsiguiente. Lo hizo después de 2 meses, lo que también ya implicaba un desinterés total por su parte de querer declarar, porque no olvidemos que todo imputado tiene derecho a declarar o a guardar silencio. Entonces, después de 2 meses de frustrada la diligencia, daba a conocer su falta de interés en proseguir con la diligencia. ¿No? Eso es lo que yo quería hacer notar al haber esbozado esa premisa. Segundo, ningún abogado puede alegar desconocimiento del vencimiento de los plazos. Tercero, señala que se le está privando de su derecho a presentar pruebas. En ningún momento hay que saber distinguir. El hecho de declarar no tiene nada que ver con el tema de ofrecer actos de investigación o medios de prueba, ¿no? Que en su momento también serán actuados en su oportunidad, estando a la premisa que ya no había plazo. Si ya no hay plazo, señor magistrado, ya no hay plazo. Entonces, el Ministerio Público mal haría de proseguir con la investigación, porque si empezamos a hacer diligencias sin un plazo, ¿cuál sería el amparo legal de empezar a actuar actos de investigación bajo un ámbito que no está reconocido legalmente? Ese es el punto, pero no se le está privando en ningún momento, porque la señora pudo haber presentado y también se le habría proveído como corresponde, pero no se le habría denegado ese derecho. Entonces, bajo todas esas premisas, señor magistrado, queda más que claro las razones por las cuales se frustró esa diligencia y por las cuales también no se pudo reprogramar la misma. A la fecha, el informe para la Fiscalía de la Nación está en proceso de elaboración y será la Fiscalía de la Nación quien decida si autoriza o no el ejercicio y la promoción de la acción penal. Eso es todo. Gracias. Gracias, doctor. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa y de la fiscalía, se va a pedir la resolución. Dentro del plazo de ley se va a notificar a sus casillas. Siendo las 12:09, se da por concluida la presente audiencia. Por favor, ¿me puede enviar la carpeta fiscal, por favor? Correcto, señor juez. Se le vamos a hacer llegar. Sí, gracias, muy amable. Hasta luego. A usted. Muchas gracias, señor magistrado. Hasta luego.